Cómo crear y pensar más allá de los márgenes de la representación, lecciones romaníes desde la periferia hispalense. Hispalense, para los que no sepan, es la forma, el gentilicio de Sevilla. La vuelta al mundo en Polígono Sur. Nacho Dibre, buenas tardes. Estas palabras que estoy leyendo aquí en Barcelona, que yo normalmente soy de los que da la chapa hablando, pero esta vez me he hecho trampa a mí mismo, son una reproducción y una transcripción a través de la ayuda de la inteligencia artificial, bendita sea, que me permiten de la manera más certera caminar por el barrio, hablarme y, en la medida de lo posible, ofrecer algo así como algunas herramientas para el debate en torno a la pregunta que nos plantea este encuentro. Y desde aquí agradezco a Manolo, a Helios y a todo el equipo de Museo Hábitat y, como no, a los compañeros de la traducción, que tengo una pequeña duda. ¿Cómo estarán traduciendo gitanos al inglés? Espero que no sea gypsy. Bueno, bromas aparte. Como es de recibo ser agradecido, vaya por delante mi agradecimiento a la invitación a contribuir al debate y espero que mis palabras puedan ser dignas de lo que se espera de mí. ¿Desde dónde habla uno? En este caso, ahora estoy leyendo y hablando, pero realmente si tuviera que pensar en una manera de traducir todo lo que pasa por mi cabeza, seguramente tendríamos que usar otros muchos códigos y formas de expresión. El cante, las miradas, el tacto, la comida, la cerveza luego. Otras formas de explicación que no son solamente las de aquella que tiene que ver con la escucha o la contemplación a través de la mirada. Sara ha hecho insistencia en eso. Durante muchísimos años yo siempre había querido hacer un máster internacional o un doctorado en alguna universidad extranjera carísima, o haber hecho algunos de aquellos viajes larguísimos que hacían los del Gran Tour Romántico, o algunos de esos larguísimos viajes de aventureros en busca del dorado o del vellocino de oro. Pero la vida me puso en el lado de tener que buscarme las papas muy pronto, y entonces para mí los viajes siempre han sido, casi siempre, de trabajo. Asumo que han sido más en el ámbito europeo-americano y no sé si para mi desgracia, pero sí para la fundamentación o la explicación más bien de mi forma fragmentaria de ver, entender y analizar la realidad, muchos han sido a través del flamenco y sus derivas, como campo cultural de creación, investigación y evidentemente como problema. Sin embargo, tengo que también ser honesto, o al menos una forma de honestidad deseada, y decir que he encontrado una manera de viajar y de colocarme necesariamente fuera del mundo que me ha educado, sea en el ámbito familiar, en mi pueblo, Lebrija, un pueblo en la frontera entre Sevilla y Cádiz, o sea en el ámbito de los diferentes lugares académicos, educativos por los que he pasado y paso, y los cientos de trabajos que uno acumula. Esta manera ha sido algo así como el viaje a través del mundo en lo que la gente conoce como las 3000, Polígono Sur, y en el resto de las periferias de Sevilla. Hace ya 4 años que trabajo en el Servicio de Mediación Cultural del Ayuntamiento de Sevilla a través de la cooperativa Arriate Cultural, y esto me ha permitido cuestionar las políticas que nos atraviesan, cuestionar muchísimo de lo que yo mismo tenía por cierto. Se ha convertido casi en una obsesión la búsqueda de una nueva manera de cuestionar todo aquello que nos fundamenta. Vivo, trabajo en la periferia y atravieso mundos a diario. Y esto lo digo a la manera que en las conferencias internacionales se reconocen dónde se está hablando y qué violencias atraviesan los lugares desde los que se hablan. No conozco la realidad histórica del Ateneu barcelonés, pero sí reconozco de dónde vengo y hacia dónde me quiero dirigir. Así que vengo de Lebrija y tengo enfrente seguramente a muchísimos primos, primas, amigos, hermanas y gente que espero puedan al menos vislumbrar desde dónde puede hablar una persona que decide colocarse en la periferia de una ciudad histórica como Sevilla. La intervención que voy a ofrecerles la he dividido en 4 partes. Eso que ven es una vista de Factoría Cultural, este centro cultural municipal en el que trabajo, que está localizado en la parte más empobrecida del barrio más pobre del Estado español.
Como decía, la he dividido en 4 partes: lo que está o no está en los escritos, el espacio amable, la gestión cultural de la raza, visibilidad y sobre autorrepresentación. Vayamos por partes. Lo que está en los escritos. Normalmente parto de la premisa que no puedo hablar desde otro lado que no sea desde aquello que tiene que ver con la complejidad, no del ser romaní, sino de el estar romaní en el espacio público. Y es ahí desde donde debemos contribuir al debate, no a la especificidad ni a la obsesión por el análisis de nuestras vidas, sino qué podemos sacar de las experiencias, normalmente trágicas y violentas, que puedan ayudarnos a buscar otras salidas. Si tuviéramos que pensar en el conocimiento de nuestra historia, la de las gitanas y la de los gitanos, aquella escrita no ya solamente por aquellos que han escrito sobre nosotros, sino incluso por aquella reinterpretación que todavía muchos de nosotros seguimos haciendo, de eso que han escrito otros, yo me centraría en los vacíos. ¿Qué sabemos de cómo ha sido nuestra historia y por qué no sabemos o no hemos sabido lo que ahora vamos sabiendo? Sé que suena como un trabalengua, pero creo que me han entendido. Entonces, eso nos permite tener una visión diferente de cómo ha sido el conocimiento de la historia. Esa reinterpretación de lo que han escrito sobre nosotros tiene que ver evidentemente con la posición con respecto y frente a lo que denominaremos el archivo colonial, es decir, con el análisis de los restos que las vidas de nuestras ancestras y ancestros han ido dejando, siempre vistos a través del prisma de no solamente el hombre blanco occidental, sino de todos los agentes con los que han ido configurándose, sea lo que vayan siendo desde 1018 en adelante las identidades romaníes. En el diálogo que he ido manteniendo con muchos pensadores y creadores romaníes, entre ellos Sara, Helios y muchos más que están por diferentes partes del mundo, he podido aprender a abrirme a otras maneras de ver esta cuestión. Permítanme ofrecerles una pequeña historia verdadera. Recuerdo un episodio en un pequeño seminario sobre historiografía gitana en un contexto académico en el que hubo un tenso debate, esto que hablaba Angeli de cómo este tipo de debates siempre crean al final tensiones, ¿no? Pues hubo este tenso debate entre algunos de los sujetos académicos presentes y algunos eminentes profesores, neófitos en la materia, pero prolíficos en la paperización del tema. Tras la lectura del enésimo proyecto de artículo de investigación sobre los gitanos y su subalternización en el contexto de, digamos, el liberalismo económico del XIX, se oyó en el debate posterior: esto es producción de conocimiento blanco, dicho por un primo herido en su pundonor de académico gitano tieso. ¿Qué entiendes por conocimiento blanco?, le espetó el venerable profesor con trienios a sus espaldas. Yo me he leído a tus muertos. ¿Usted ha leído los míos? La cosa terminó con sincera camaradería y promesa de compartirse conocimientos sobre aspectos concretos de la materia. Sin embargo, en honor a la verdad, el profesor acumulará más trienios y becarios y el pariente sigue en el alambre de la investigación académica romaní. Paperización, concepto que no sé si existe o me lo acabo de inventar, se parece demasiado en el sonido y en la realidad a pauperización. Iván Periáñez, profesor de la Universidad de Sevilla, gitano, antropólogo y una de las personas con las que más diálogo vivimos ambos en Sevilla y nos tenemos muy presentes. Y una parte importante de lo que voy a contar forma parte de este diálogo. Es uno de los académicos romaníes con los que más diálogos mantengo, como decía. Con él hemos podido empezar a cuestionar la narrativa e incluso la contranarrativa, la propia centralidad de las experiencias romaníes en Europa. Eso nos ha permitido abrirnos al debate de las otras dimensiones del ser romaní. Y ese es un cuestionamiento que, por supuesto, se hace desde dentro, con respeto, asumiendo los diálogos, no para deslegitimar la capacidad gitana de instituirse, sino
para aprender sobre otras dimensiones que gitanos, en el caso mío, gitanos de Lebrija, no había podido conocer. Esto también nos permite cuestionar la preeminencia de la eurocentralidad romaní, del cristianocentrismo, incluso del propio romanicentrismo. Que me diréis, a ver, los gitanos no son Roma, ahora que me está diciendo. Nuestras historias tienen que ir y construirse desde otros lados. Tanto Sara Carmona, aquí presente, como Iván Periáñez, como otros muchos hermanos y primos gitanos, están trabajando y construyendo narrativas que partan desde lo micro, y eso nos permitirá cuestionar las propias estructuras de cómo hemos incluso hasta periodizado nuestra historia, lo que nos permitirá poder afirmar esta idea tan sencilla de sentenciar que nuestra historia no es la historia de los reyes, ni la historia de las leyes que han hecho contra nosotros, ni siquiera la de las políticas que se aplican contra las comunidades romaníes en Europa y más allá. No, nuestra historia es la historia de la resistencia, que aquí ya se ha dicho más de una vez. La historia de la negociación e incluso, si quisiéramos ser más benevolentes, la historia del diálogo, siempre con sospecha por parte nuestra de las instituciones. Una de las herramientas que el primo Iván nos ofrece para poder enfrentar la forma de contarnos es el concepto de cosmosonoridad. Una herramienta, como él dice, que es un traje académico, que a él le permite, y yo diría, nos permite, establecer diálogos de igual a igual con otros paradigmas de la academia crítica. Y es una herramienta que viene a ofrecer claves para enfrentar la desigualdad cognitiva. Iván nos dice que no habrá justicia social sin reconstitución epistémica. Como sonoridad, enfrentada a la omnipresente cosmovisión, que prioriza la mirada, viene con la intención de cuestionar las prácticas artísticas como tales. Lo hace de una manera muy sugerente, reveladora y en gran parte, para mí, liberadora, a través del concepto de aiestesis, que está opuesto al paradigma europeo y colonial de la estética y del arte. La aiestesis se nos presenta como las múltiples relaciones entre creatividades y espiritualidades. A la par que yo iba descubriendo, leyendo y conversando con Iván, iba descubriendo que en mi trabajo en Factoría Cultural buscaba una manera de problematizar la práctica inexistencia de lo que hemos venido llamando y construyendo de forma colectiva en Factoría, el equipo, como espacios amables. Vamos al lío. ¿Qué significa esto? Partíamos de la base de que en Sevilla, la cuarta ciudad del Estado español, con una población en torno a 1 millón de personas, existían pocos espacios amables para los gitanos. ¿Qué significaría entonces un espacio amable? Simplificándolo mucho, diríamos que es el espacio donde ser gitano, en el espacio público, no supone un problema. Sencillo. Entonces, quizás estábamos hablando de las iglesias evangélicas, los mercados, una parte pequeña del flamenco, algunas zonas lúdicas en las periferias y poco más. Ha habido, por tanto, una necesidad, por parte del equipo en el que trabajo, de reconocer esta dura realidad. No hay espacios amables para los gitanos. En un mapeo que hicimos en 2020 para ver qué se entendía como las poblaciones que habitan los barrios en los que trabajamos, qué se entendía como iniciativa de éxito en el ámbito de la cultura, descubrimos que había dos intereses principales. Uno es el flamenco y el otro la cultura y la música urbana. Me centraré en el flamenco porque es el que de momento nos ha permitido crear y construir una forma diferente de relación. En este contexto, de entender a una numerosa población heterogénea, gitana, migrante y sevillana empobrecida, en 5 de los 6 barrios más pobres, de los 14 del Estado español, 6 están en Sevilla, en los que el abandono se ha institucionalizado, es cuando empezamos a pensar en zona flamenca, como un proyecto de intervención artística comunitaria. Cambiamos el orden usual de los procesos de participación e investigación y colocamos, ya sabéis, cuando se hace este tipo de procesos de consulta con comunidades a través de la participación activa, el arte se suele colocar al final, ¿no? Como una devolución. Pues en Zona Flamenca decidimos dar la vuelta al proceso, colocar el arte, sea lo que sea,
colocamos la manifestación artística de calidad, primero, como una forma de impacto a partir de la cual iniciar el proceso de activación comunitaria. La parte más visible fueron los 10 conciertos que hicimos, 5 cada año, en 2022 y 2023, en 5 zonas altamente estigmatizadas de Sevilla, donde nunca antes se había hecho ninguna actividad cultural digna de calidad. Y esto os lo digo que es así, ¿eh? Esta que veis aquí es la calle Utopía, que es la que atraviesa la parte más empobrecida del barrio, que es Las Vegas, y Ironías de la Vida, se llama Utopía la calle, ¿no? Y el proyecto iba alrededor de 5 figuras gitanas obreras. Luego contaré un poco más. A partir de ahí empezamos a construir relaciones con la familia de las personas alrededor de las cuales hicimos el proyecto, luego la vecindad y las entidades que intervienen en la zona. Y eso nos ha permitido establecer y entender lo que para nosotros es garantizar el acceso a la cultura de calidad allí donde más falta hace. Y contribuir en la medida que podemos, como trabajadores para una institución, a la promoción de la autorrepresentación como una herramienta de articulación frente a la violencia del entorno. Zona Flamenca se convierte en un hito del cual aprendemos, para el caso que nos trae, 2 ideas muy claras. Una, en la relación del hecho artístico con las comunidades es tan importante la calidad artística como la relación. La relación es la clave. Y no es una relación de petición de representación directa, sino es una relación de honestidad. Claro, como trabajador del servicio de mediación cultural, como única persona gitana en un entorno complejo, necesitaba crear una estructura que me permitiera ejercer algún tipo de legitimidad. ¿Quién soy yo? Soy un gitano de Lebrija que vive en un barrio gitano y tengo que buscar una manera. Aunque esa manera sea desde la ficción. Esa estructura es la que llamé Consulado Comunitario Gitano de Sevilla. Una idea loca, sencilla y creativa que nos permitió enfrentar y provocar a gerifaltes de la administración, desde la universidad hasta los diferentes estamentos políticos, al presentarme como agregado cultural del consulado. Pero también, y esto es lo más sorprendente, se convirtió en una herramienta por sí sola, sin necesidad de una estructura dotada de trabajadores ni de un aparato jurídico detrás, que ha hecho que Factoría se convierta en un espacio amable para los gitanos. Ahí estamos todos, las iglesias evangélicas del barrio con su calidad musical y espiritual, los creadores romaníes LGTBQ, los artistas flamencos que trabajan en la Bienal de Flamenco, los fotógrafos gitanos del flamenco, los niños que pasan de tirar piedras, como habéis visto en la foto anterior, a tener un espacio autogestionado en torno a los libros. Todos vamos construyendo y vamos dándole vida a esta idea de tener un espacio amable. El consulado se vertebra en diferentes direcciones, en torno a aquello que tiene que ver con la mirada sobre la creación romaní. Nosotros hemos decidido no hablar de cultura gitana para no crear ningún tipo de simplificación, de TIC. Preferimos hablar empezar a cuestionar el lenguaje con el que muchas veces hablamos, ¿no? Pero también somos conscientes de que el diálogo tiene que ser diferente. Y toda esta acumulación de proyectos, como son Zona Flamenca, en las exposiciones que hemos hecho, con dibujos de Cheya Stoica, con otros muchos artistas romaníes allí, el ciclo Café Gitano entre libros, el cine gitano de verano, un ciclo específico en los 6 barrios que se llamaba Déjame que te cuente, espacios amables para hablar de flamenco. Que parece como que es evidente, pero que, insisto, el flamenco es un problema. Esto nos ha permitido entender la necesidad de abrirnos, de no quedarnos solamente en el ámbito de los gitanos, como si los gitanos solamente se relacionaran con gitanos. Y volvemos de nuevo a Iván Periáñez, que nos habla del concepto de zona de contacto intra e intercultural. Intra e intercultural. Y en esta zona de contacto es en la que se produce la traducción dirigida. Es decir, es el espacio donde, visto, sentido y vivido desde el caso nuestro de los gitanos, de las periferias sevillanas, pero aplicable a toda la periferia europea, en el reconocimiento de la verdadera diversidad que está presente en los barrios. Es decir, es la que nos permite crear espacios donde las comunidades puedan reconocerse, reconocer y buscar elementos de traducción de sus lenguajes, sus espiritualidades, sus creatividades, incluso sus dolores.
en sus formas y en sus tiempos. Habrá cosas que no se puedan traducir y habrá otras cosas que tengan que lidiarse con el silencio, incluso con la debida oscuridad. Es curioso cómo coincidimos todos muchas veces, ¿no? Ok, la gestión cultural de la raza. Aquí aparece una de las líneas fundamentales del trabajo que hemos hecho en Factoría Cultural, el análisis de la gestión cultural como administrador de imaginarios coloniales. Asumimos, claro, que la gestión cultural es, o así lo hemos asumido hasta ahora, una disciplina laboral que se asienta en la administración de la política cultural y que la ejercen aquellos que tienen una formación que se ajusta a los parámetros de la legalidad institucional. Pero ¿qué pasa si cuestionamos también la propia objetividad de los gestores culturales? Ahí es cuando hacemos la propuesta de analizar la producción cultural y cómo ésta mantiene y sigue reproduciendo los discursos de la raza y el racismo en el espacio académico y creativo del Campus Polígono Sur 2021. El Campus Polígono Sur es una de las actividades que tenemos, que la hacemos en relación con 4 universidades, y básicamente es una actividad que se haría en un espacio como este que estamos aquí, pero que una de sus particularidades es obligar a todos los alumnos a venir a la periferia. El propio hecho de venir al barrio es parte de la formación. El nombre de esta actividad fue La raza como disputa cultural. En 2021 ya traímos al debate público la palabra raza casi para epatar. Este campus se convierte desde la periferia sevillana en una pequeña avanzadilla que, con toda la humildad requerida, en un antecedente de espacios como el Encuentro de Cultura y Ciudadanía en 2022 en la Fábrica de Artillería. Aquí, de hecho, vuelvo a citar a la amiga Angeli, a quien invitamos también a estar presente en el programa del Campus Polígono Sur, y a ella yo le pedí que hiciera un paseo, desde el Archivo de India, que es muy conocido, porque cualquier persona que a nivel internacional tenga interés en la historia de cómo se crea la racialización, conoce el Archivo de Indias, pero no conocemos la Real Fábrica de Artillería. Entonces yo le pedí que hiciera el paseo. Y ese paseo, que era una actividad casi medio lúdica, se convirtió en la actividad clave. ¿Por qué? Porque en el Archivo de Indias, al final, yo, que había hecho la gestión protocolaria, no nos dejaron entrar, no nos permitieron cuestionar la narrativa oficial. Es revelador cómo un seminario como aquel, organizado por el Estado, me refiero de Cultura y Ciudadanía en la Fábrica de Artillería en 2022, un año después del que hicimos en Factoría en la periferia, es revelador cómo decide seguir la línea del debate que habíamos abierto en Polígono Sur. Allí empezamos a cuestionar abiertamente qué significa, desde qué lado se ancla, qué historia o qué otras historias no se cuentan, qué se visibiliza, qué no, y hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no. Fue clave que estableciera la conexión entre un espacio cultural de la periferia sevillana con un proyecto que debiera haber sido, me refiero al proyecto de la Fábrica de Artillería, desde el origen de su cierre como fábrica de armas del Estado español. Insisto, una fábrica que se construye en 1565 y se cierra como tal en 1993. Hasta el año 93 se estuvieron fabricando armas en Sevilla, no solamente para el sostenimiento del Imperio Español, sino para todas las guerras de este puñetero planeta. Y desde entonces insistimos en las narrativas que celebran la idea de conquista con aquella que crea los guetos de la periferia hispalense. Van juntos, son parte de la misma historia. Ya lo ha explicado antes Helio, la idea de la conquista es la misma que crea los guetos de la periferia europea. Vayamos al siguiente tema: visibilidad y representación. En todo caso, hay que ser honestos, o al menos quiero serlo, como historiador y como creador, con que estas cuestiones de la visibilidad y la representación, a partir de las que se organizan gran parte de los esfuerzos y energía de las comunidades racializadas del Estado español. Digamos, sin embargo, que intento problematizarlas desde otro lado. Permitidme ahora, aunque parezca que esté hablando solamente de la visibilidad romaní, imaginar que esto es fácilmente aplicable a las otras comunidades y diversidades. Cuando hablamos del proyecto de exterminio de 1749, la Prisión General de Gitanos, a la que ya no debiéramos llamar la Gran Redada, pues es el nombre que le dio el historiador Antonio Gómez Alfaro al conocer el expediente. Para mí es importante
hablar, como decía al principio, del por qué no conocíamos este episodio que conocemos ahora. Es un episodio que los gitanos hoy día hablamos como fundamental para nuestra historia y, sin embargo, no lo conocíamos. Empezamos a conocer la historia de la persecución e intento de exterminio de la población gitana española de la segunda mitad del XVIII en los años 80 y 90 del siglo XX. Y, de hecho, todavía seguimos intentando entender cómo ha sido el proceso. Tal vez no se conociera la historia concreta. Los datos específicos parecía como que se habían diluido. Sin embargo, sí teníamos, como dice el primo Iván, las huellas del trauma colonial como parte de nuestra vida, incluso como parte de nuestra vida pública. Asumamos, sin ambaje, que el flamenco o aquello del campo cultural del flamenco, el campo creativo o el campo político del flamenco es un reflejo de ello. Voy a explicarme por qué. Cuando se habla de la prisión general de gitanos, evidentemente se pone el acento en las víctimas. No insistiré más por ahí. Creo que hay una exposición, o ha habido una exposición en Barcelona bastante sobre el tema hace poco. A mí me interesa problematizar qué pasaba por debajo, pues una de las consecuencias de la prisión general de gitanos es la aparición pública de todo el imaginario que ha ido configurando, no solamente en lo público, sino incluso en nuestros comportamientos privados, pues es obvio que ese imaginario nos ha influido psicológicamente. Vayamos brevemente por partes. Como decíamos, es un proceso que se inicia en 1749 y del que siempre se pone insistencia en las víctimas. Pero ¿qué es lo que pasa específicamente en el mismo año con solamente 3 meses de diferencia? Se inicia el conocido como Catastro de Ensenada. Imagino que lo recordaréis del instituto. El primer ministro que promovía la prisión general de gitanos promueve el análisis estadístico más importante hasta el momento de la riqueza del Estado español. Y me diréis qué tiene que ver, Miguel, el inicio de la persecución contra los gitanos con un estudio sobre la riqueza del país, con la imagen de los gitanos y con las posibilidades actuales del cuestionamiento del marco de representación. Pues bien, el objetivo específico de Ensenada era la creación de una nueva administración fiscal que ampliara la masa de personas obligadas al pago de impuestos. Puesto que las finanzas del Estado español no tenían suficiente para poder afrontar las deudas que provocaban las guerras en Nápoles y en otras partes del ya bastante extinto y decadente imperio español. La propia inexistencia de una fuerza policial nacional había impedido hasta la fecha que los datos reales de riqueza y de la producción llegaran a los agentes del fisco. Con la prisión general de gitanos, como proyecto de genocidio de una nación moderna, se pretende alterar la percepción pública de la relación entre administradores y administrados. Si no tenemos capacidad de forzar a la nobleza y a los grandes capitales de participar en la reorganización de la nueva hacienda pública, echamos mano a los gitanos para demostrar de qué somos capaces. Aquello sale mal porque la operación fue una chapuza y porque evidentemente los gitanos, y sobre todo las gitanas, se resisten. La gran sorpresa, sin embargo, y es lo que conecta esta operación de biopolítica con la reproducción del imaginario, es el apoyo de la nobleza que se alinea con la población gitana, aunque evidentemente no por solidaridad, ni por compasión, ni siquiera por caridad cristiana. Básicamente, apoyar a los gitanos supone la demostración pública de una actitud anti-ilustrada. Pues no obstante, un año después de la liberación de los últimos gitanos, en 1765, tenemos el motín de Esquilache. Una revuelta que, tras su motivación asumidamente popular, esconde la posición política que se había podido ensayar y representar durante los 16 años de encierro. Los teatros de Madrid, de Valencia, incluso de Barcelona, se llenan de tramas y de personajes gitanos, reagrupando en la figura del gitano no solo todo lo que hasta entonces había sido la representación de la negritud pública, sino lo que entonces se estaba creando con la figura del majo y la aparición de la figura del agitanado. Es la afición a los gitanos y al gitanismo, como ha dicho también antes Sara, como una moda política que todo lo impregna, tanto entonces como hoy. De Gilles Vicente, el autor teatral de una de las primeras obras de teatro con personajes gitanos, a farsas taciganas, hasta Pedro G. Romero.
Y no es que la primera, y no es que fuera la primera vez que aparecieran figuras públicas representadas. No. La intervención de Sara así ya lo ha demostrado. El gran cambio viene con que ahora hay un fuerte interés en visibilizar a los gitanos a otra escala. Imaginen cómo lo vivirían nuestras ancestras y ancestros. 16 años presos y cuando salen se dan cuenta de que los gitanos son la puñetera imagen del país. Imaginaros cómo tiene que ser eso. ¿Y qué es lo que pasa luego? Pues básicamente, y simplificando muchísimo, luego viene la aceptación de los gitanos como ciudadanos de este país, pero sin posibilidades de reconocimiento del ser gitano como una cuestión política. Una cuestión política dentro del marco liberal. Es decir, la Constitución de Cádiz no reconoce a los gitanos, para que entendamos. Digamos que además que al reconocer a los gitanos como ciudadanos españoles, pero a la vez prohibirles el uso de la palabra gitano, permite a la institución negar el trauma colonial e impedir cualquier posibilidad de reclamación pública. Pero, sin embargo, y al mismo tiempo, se le provee y se le impone un imaginario a partir del cual los gitanos pueden estar en el espacio público. Me pilláis, ¿no? El ser y el estar en el espacio público. Y es ahí cuando viene toda la potencia del cliché y del estereotipo. Yo no uso normalmente las palabras estereotipo ni cliché, aunque si la uso es para explicar que es un neologismo que define una tipografía de impresión de molde fijo y que permite la reproducción a gran escala. Me interesa entender cómo empiezan las reproducciones masivas de imágenes sobre los gitanos en muy diferentes formatos y cómo esos imaginarios afectan a las relaciones y a la vida real de los gitanos. Porque aunque los gitanos sepamos muy bien distinguir uno y otro, es decir, sepamos muy bien diferenciar qué es lo que nos interesa mostrar de lo que no, asumamos que toda aquella sobreexposición de la vida gitana en el espacio público, en los escenarios, en la ópera, en la novela, en los diccionarios, las etiquetas de vino, los fósforos, el tabaco, en las ferias, en las exposiciones internacionales, nos permite hablar abiertamente de la necesidad de cuestionar estas visibilidades, incluso de la propia idea de visibilidad, como la necesidad de elegir un traje a partir del cual podemos conseguir esto que llamamos abiertamente el reconocimiento a las contribuciones. En mala hora somos reconocidos por haber contribuido, no por nuestra humanidad, ¿no? Aquí me gusta pararme, y creo que otros compañeros también han hecho referencia al derecho a la opacidad de Edouard Glissant, que podría interpretarse como el cuestionamiento de la visibilidad romaní. Voy terminando. Iván Periáñez nos dice que debemos caminar hacia la autorrepresentación en conciencia plena desde los lugares vernáculos de enunciación. Repito, autorrepresentación en conciencia plena desde los lugares vernáculos de enunciación. Esto nos permite cuestionar de nuevo, no ya solamente la representación como objeto y la autorrepresentación como posibilidad política de afirmación en el espacio público, sino también cuestionar de nuevo la propia idea de representación, asumiendo que sigue siendo un factor de posibilidad de ascensor social para muchísimos gitanos, asumiendo con claridad que no todo el mundo tiene la posibilidad de prescindir de la representación. Sería interesante que navegáramos y buscáramos formas no representacionales o no con estas representaciones, no con el marco de representación, tal como lo entiende Serge Rusinski, al pensar en los españoles que les enseñaban los cuadros cuando llegaban a la isla de Española, a los indios taínos, y ellos corrían a enterrarlos. Pues su idea de la imagen era otra. Pensar en otras formas, otras maneras de ser en los espacios públicos. Y aquí termino y agradezco las preguntas que pudieran aparecer. Gracias.